Bienvenidos a la quinta parte de la historia del país de la India, espero que sea de su agrado. Algunas de las campañas no violentas más significativas: Movimiento no cooperativo, 1920 a 1922, líder, Mahatma Gandhi. Estrategia: boicot a instituciones gubernamentales, instituciones educativas y productos británicos. No cooperación con las autoridades británicas. Resultados: aunque se suspendió después de la violencia de Chauri Chaura en 1922, marcó un cambio significativo en la lucha por la independencia y consolidó la importancia de la no violencia. Marcha de la Sal, 1930, líder, Mahatma Gandhi. Estrategia: protesta contra los impuestos sobre la sal impuestos por los británicos. Producción y recolección de sal en desafío al monopolio británico. Impacto: atrajo la atención internacional y despertó la conciencia sobre la lucha por la independencia de la India. Campañas de Quit India, 1942, líder, Mahatma Gandhi. Estrategia: lanzamiento de la campaña Quit India, instando a los británicos a abandonar la India. Manifestaciones masivas y desobediencia civil. Resultados: aunque fue sofocada por las autoridades británicas, contribuyó al impulso hacia la independencia y marcó una etapa crucial en la lucha. Campaña de no violencia, 1940 a 1946, líder, Mahatma Gandhi y el Congreso Nacional Indio. Estrategia: adopción continua de tácticas de no violencia durante la Segunda Guerra Mundial. Presión para obtener la independencia como una recompensa por el apoyo indio a la guerra. Resultados: contribuyó a aumentar la presión sobre los británicos y fortaleció la posición de la India en las negociaciones posteriores a la guerra. Boicot a los productos británicos. Estrategia: campañas para boicotear productos británicos y promover productos indios. Impacto: desafió la economía colonial y fomentó la autosuficiencia. Satyagraha. Concepto: Satyagraha, un término acuñado por Gandhi, implica la resistencia a través de la verdad y la no violencia. Implementación: se utilizó en varias campañas, como la resistencia contra impuestos injustos y discriminación racial. Estas campañas no violentas fueron esenciales en el movimiento de independencia de la India, demostrando la efectividad de la resistencia pacífica y dejando un legado duradero en la historia de la India. La filosofía de no violencia de Gandhi influyó no solo en la lucha por la independencia, sino también en movimientos sociales y políticos en todo el mundo. Partición de la India. La partición de la India en 1947 fue un evento histórico que resultó en la creación de dos estados independientes, la República de India y la República Islámica de Pakistán. Este proceso también se conoce como la división del subcontinente indio y tuvo profundas implicaciones políticas, sociales y humanitarias. Aquí hay un resumen de los eventos clave relacionados con la partición de la India. Contexto: comunidades religiosas. La India colonial estaba formada por una diversidad de comunidades religiosas, principalmente hindúes, musulmanes y sikhs. Movimiento por la independencia. La lucha por la independencia de la India había ganado impulso, y se buscaba una solución para la transferencia del poder desde el dominio británico. Demanda para un Estado separado. La Liga Musulmana, liderada por Muhammad Ali Jinnah, abogó por la creación de un Estado separado para los musulmanes, argumentando que las diferencias religiosas requerían una entidad política separada. Plan de la partición. Plan Mountbatten. Lord Louis Mountbatten, el último virrey británico de la India, presentó un plan para la partición y la transferencia de poder en junio de 1947. División geográfica. Se propuso la división geográfica basada en límites religiosos, creando así dos estados, uno con mayoría hindú, India, y otro con mayoría musulmana, Pakistán. Día de la Independencia, 15 de agosto de 1947, traspaso de poder, la India obtuvo la independencia del dominio británico. Jawaharlal Nehru se convirtió en el primer ministro de la India. Creación de Pakistán. Pakistán fue creado como un estado separado para los musulmanes, y Muhammad Ali Jinnah se convirtió en su primer gobernante. Consecuencias y desplazamientos, migración y violencia. La partición llevó a una migración masiva y a la violencia intercomunitaria. Millones de hindúes, musulmanes y sikhs se desplazaron entre las dos nuevas naciones, a menudo enfrentando condiciones difíciles y enfrentamientos sangrientos. Violencia sectaria. La partición estuvo marcada por la violencia sectaria, con disturbios, asesinatos y violencia sexual en muchas áreas. División de Punjab y Bengala. Las provincias de Punjab y Bengala fueron particularmente afectadas por la división, ya que se crearon regiones separadas para India y Pakistán, resultando en migraciones masivas y conflictos sangrientos. Legado. Relaciones India-Pakistán. La partición dejó un legado duradero en las relaciones entre India y Pakistán. Ambos países han experimentado tensiones y
Conflictos a lo largo de los años, incluyendo guerras y disputas territoriales. Diversidad religiosa. La partición llevó a la creación de dos estados con identidades religiosas distintas, pero también dejó comunidades religiosas minoritarias en ambas naciones. Trauma colectivo. El trauma colectivo de la partición sigue siendo un tema sensible en la memoria histórica de la India y Pakistán. Muchas familias tienen historias personales de pérdida y desplazamiento. La partición de la India fue un proceso complejo y doloroso que marcó el final del dominio británico en la región. Aunque llevó a la creación de dos naciones independientes, también generó conflictos y desafíos que afectan la región hasta el día de hoy. Constitución y democracia. La adopción de la Constitución de la India y el establecimiento de la democracia fueron hitos fundamentales en la historia del país después de su independencia en 1947. Aquí se resumen los principales eventos y desarrollos relacionados con la Constitución y la democracia en la India. Adopción de la Constitución, 1950. Comité Constituyente. El Comité Constituyente de la India, presidido por Dr. B.R. Ambedkar, fue responsable de redactar la Constitución. Principios fundamentales. La Constitución de la India estableció la República Democrática y garantizó derechos fundamentales como la igualdad, la libertad y la justicia. Valores preambulares. La preámbulo de la Constitución de la India establece la justicia social, la igualdad, la libertad y la fraternidad como valores fundamentales. Sistema parlamentario. Parlamento. Se estableció un sistema parlamentario con una cámara baja, Lok Sabha, y una cámara alta, Rajya Sabha. Elecciones. Se realizaron elecciones regulares para elegir a representantes del pueblo y formar el gobierno. Principios democráticos. Sufragio universal. La India adoptó el principio de sufragio universal, permitiendo a todos los ciudadanos adultos elegir a sus representantes. Diversidad política. La diversidad política se reflejó en la formación de partidos políticos que representan una variedad de intereses y perspectivas. Principio de federalismo. División de poderes. La Constitución dividió el poder entre el gobierno central y los estados, estableciendo un sistema federal. Autonomía estatal. Los estados tienen una autonomía significativa en áreas específicas, y cada estado tiene su propio gobierno y legislatura. Protección de derechos. Derechos fundamentales. La Constitución garantiza derechos fundamentales a los ciudadanos, incluyendo la libertad de expresión, la libertad religiosa y la igualdad ante la ley. Justicia social. Se establecieron disposiciones para la promoción de la justicia social y la igualdad, especialmente para grupos marginados. Enmiendas constitucionales. Flexibilidad. La Constitución se ha enmendado varias veces para abordar cuestiones cambiantes y mejorar la estructura legal. Desarrollo socioeconómico. Planificación quinquenal. La India implementó planes quinquenales para el desarrollo socioeconómico y la erradicación de la pobreza. Democracia socialista. La Constitución adopta el principio de democracia socialista y busca reducir las disparidades socioeconómicas. Desarrollo tecnológico. Evolución tecnológica. La India ha adoptado tecnologías modernas para fortalecer la democracia, como el uso de urnas electrónicas y servicios en línea. Desafíos y logros. Desafíos democráticos. La India ha enfrentado desafíos como la corrupción y la representación equitativa, pero también ha demostrado su capacidad para celebrar elecciones a gran escala y mantener la estabilidad democrática. Crecimiento democrático. A lo largo de las décadas, la India ha experimentado un crecimiento democrático, con transiciones pacíficas de poder y una participación activa de la ciudadanía. La Constitución y la democracia en la India han sido fundamentales para la construcción y consolidación de la nación después de la independencia. La estructura democrática ha permitido la diversidad, la representación y la adaptación a los cambios, convirtiéndose en un pilar clave de la identidad y el progreso del país. Independencia y post-independencia, 1947 hasta hoy. La historia de la India desde su independencia en 1947 hasta la fecha actual ha sido un periodo de transformación, desarrollo y desafíos. Aquí se presenta un resumen de algunos de los aspectos más destacados de este periodo. Independencia, 1947. La independencia de la India en 1947 fue un hito crucial en la historia del país, marcando el final del dominio británico y el comienzo de una nueva era. Aquí se destacan algunos puntos clave relacionados con la independencia. Proceso de independencia, movimiento por la independencia. Durante décadas, líderes como Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru y otros dirigieron un movimiento masivo por la independencia, que abogaba por el fin del dominio colonial británico. Ahimsa y desobediencia civil. Mahatma Gandhi lideró campañas basadas en la filosofía de la no violencia, ahimsa, y la desobediencia civil para resistir pacíficamente el control británico.
División del subcontinente, plan de partición. El último virrey británico, Lord Louis Mountbatten, propuso un plan de partición que llevaría a la creación de dos estados separados, India y Pakistán. Fecha de independencia. La India obtuvo su independencia el 15 de agosto de 1947. Migración y violencia. La partición llevó a una migración masiva de comunidades hindúes, musulmanas y sikhs entre las dos nuevas naciones, acompañada de violencia sectaria y conflictos. Primer gobierno independiente. Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru se convirtió en el primer ministro de la India independiente. Desafíos inmediatos. El nuevo gobierno se enfrentó a desafíos inmediatos, como la rehabilitación de refugiados, la consolidación de la administración y la construcción de una nación soberana. Constitución y democracia. Adopción de la Constitución. La India adoptó su Constitución el 26 de enero de 1950, estableciendo la República Democrática de la India. Valores fundamentales. La Constitución enfatiza valores como la igualdad, la justicia y la libertad, y garantiza derechos fundamentales a todos los ciudadanos. Sistema parlamentario. Se estableció un sistema parlamentario con elecciones regulares y sufragio universal. Desafíos y oportunidades. Desafíos iniciales. La India tuvo que abordar desafíos económicos, sociales y políticos inmediatos, incluidos problemas de pobreza y analfabetismo. Modelo de desarrollo. Se adoptó un modelo de desarrollo planificado con un énfasis en la industrialización y la reducción de las desigualdades. Guerras con Pakistán. Conflictos armados. La India se enfrentó a varias guerras con Pakistán, incluida la Guerra Indo-Pakistaní de 1947 a 48, 1965 y 1971. Creación de Bangladesh. La Guerra Indo-Pakistaní de 1971 llevó a la independencia de Bangladesh. Desarrollo económico. Liberalización económica, 1991. En 1991, se implementaron importantes reformas económicas para liberalizar la economía y fomentar la inversión extranjera. Crecimiento sostenido. La India experimentó un crecimiento económico sostenido en las décadas posteriores, convirtiéndose en una de las economías más grandes del mundo. La independencia de la India en 1947 marcó el inicio de una nueva era en la historia del país, con la adopción de valores democráticos y esfuerzos continuos para abordar los desafíos del desarrollo. La diversidad, la democracia y el crecimiento económico han sido aspectos destacados del viaje de la India desde su independencia. Constitución y democracia. La adopción de la Constitución y el establecimiento de la democracia han sido aspectos fundamentales en la evolución de la India como una nación independiente. Aquí se detallan algunos puntos clave relacionados con la Constitución y la democracia en la India. Adopción de la Constitución, 1950. Elaboración constitucional. El Comité Constituyente, presidido por Dr. B.R. Ambedkar, fue responsable de redactar la Constitución de la India. Entrada en vigor. La Constitución de la India entró en vigor el 26 de enero de 1950, marcando la proclamación de la República. Principios fundamentales, valores preambulares. La preámbulo de la Constitución establece la justicia social, la igualdad, la libertad y la fraternidad como valores fundamentales. Derechos fundamentales. La Constitución garantiza una serie de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la protección contra la discriminación. Sistema parlamentario. Parlamento de la India. La India adoptó un sistema parlamentario con dos cámaras, la Lok Sabha, Cámara Baja, y la Rajya Sabha, Cámara Alta. Elecciones regulares. Se llevan a cabo elecciones regulares para elegir representantes del pueblo y formar el gobierno. Federalismo y autonomía estatal. División de poderes. La Constitución establece una división de poderes entre el gobierno central y los estados. Autonomía estatal. Los estados tienen autonomía significativa y sus propios gobiernos y legislaturas. Derechos sociales y económicos. Principio de democracia socialista. La Constitución adopta el principio de democracia socialista, buscando reducir las disparidades socioeconómicas. Enfoque en el desarrollo social. Se establecen disposiciones para promover la justicia social y la igualdad, con énfasis en el bienestar de los ciudadanos. Enmiendas constitucionales. Flexibilidad constitucional. La Constitución se ha enmendado varias veces para abordar cuestiones cambiantes y mejorar la estructura legal. Desarrollo tecnológico. Uso de tecnología. La India ha adoptado tecnologías modernas para fortalecer la democracia, como el uso de urnas electrónicas y servicios en línea para facilitar procesos electorales. Participación ciudadana. Sufragio universal. La India adoptó el principio de sufragio universal, permitiendo a todos los ciudadanos adultos elegir a sus representantes. Diversidad política. La diversidad política se refleja en la formación de numerosos partidos políticos que representan una variedad de intereses y perspectivas.
Desarrollo social y económico. Planificación quinquenal. La India ha implementado planes quinquenales para el desarrollo socioeconómico y la erradicación de la pobreza. Énfasis en el crecimiento inclusivo. Ha habido un enfoque en el desarrollo inclusivo, abordando desafíos como la pobreza y la desigualdad. Desafíos y logros. Desafíos democráticos. A lo largo de las décadas, la India ha enfrentado desafíos como la corrupción y la representación equitativa, pero ha demostrado su capacidad para celebrar elecciones a gran escala y mantener la estabilidad democrática. Crecimiento democrático. A pesar de los desafíos, la India ha experimentado un crecimiento democrático, con transiciones pacíficas de poder y una participación activa de la ciudadanía. La Constitución y la democracia han sido fundamentales en la construcción y consolidación de la India como una nación soberana y democrática. Estos principios han proporcionado el marco para el desarrollo, la diversidad y la participación activa de los ciudadanos en la vida política del país. Desarrollo económico y planificación. El desarrollo económico y la planificación han sido aspectos clave en la evolución de la India desde su independencia en 1947. Aquí se destacan algunos puntos clave relacionados con el desarrollo económico y los planes implementados en el país. Planificación quinquenal. Inicios, 1951. India adoptó un enfoque de planificación económica con la implementación del primer plan quinquenal en 1951. Objetivos. Establecer metas para el desarrollo económico, la industrialización y la mejora de los indicadores sociales. Modelo de desarrollo socialista. Énfasis en el sector público. Inicialmente, se dio un énfasis considerable al sector público en áreas como la industria pesada y la infraestructura. Reducción de desigualdades. La planificación buscaba reducir las disparidades socioeconómicas y promover la justicia social. Desafíos iniciales y crisis de pagos, 1966. Problemas económicos. A mediados de la década de 1960, India enfrentó desafíos económicos, incluida la crisis de pagos. Reevaluación de estrategias. Se reevaluaron las estrategias y se inició un proceso de liberalización parcial. Era de liberalización, 1991 en adelante. Crisis económica, 1991. Una crisis económica llevó a un cambio significativo hacia políticas de liberalización y apertura económica. Reformas económicas. Se implementaron reformas que incluyeron la reducción de barreras comerciales, la liberalización del mercado financiero y privatizaciones. Crecimiento económico sostenido. Décadas posteriores, India experimentó un crecimiento económico sostenido, convirtiéndose en una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo. Énfasis en sectores de servicios y tecnología. El crecimiento estuvo impulsado en gran medida por los sectores de servicios, tecnología de la información y telecomunicaciones. Desarrollo de infraestructura. Inversiones en infraestructura. Se realizaron inversiones significativas en infraestructura, incluyendo carreteras, energía y telecomunicaciones. Desarrollo de corredores económicos. Se establecieron corredores económicos y zonas industriales para fomentar el desarrollo regional. Desarrollo social y erradicación de la pobreza. Mejoras en indicadores sociales. Se observaron mejoras en la educación, la salud y otros indicadores sociales. Programas de desarrollo social. Se implementaron programas específicos para la erradicación de la pobreza, como el Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, MGNREGA. Desafíos persistentes. Desigualdades socioeconómicas. A pesar del crecimiento, persisten desafíos como la desigualdad, la pobreza y la falta de acceso equitativo a servicios básicos. Brecha rural-urbana. Existe una brecha significativa entre las áreas rurales y urbanas en términos de desarrollo. Participación en la economía global. Globalización. La India se ha integrado cada vez más en la economía global, participando en acuerdos comerciales y atrayendo inversión extranjera. Impacto de la pandemia de COVID-19. Desafíos actuales. La pandemia de COVID-19 ha presentado desafíos económicos, incluida la contracción económica y la necesidad de recuperación. Enfoque en resiliencia económica. Se busca fortalecer la resiliencia económica y abordar los impactos de la pandemia. Desarrollo económico y la planificación en la India han experimentado una evolución significativa a lo largo de las décadas, desde la adopción de planes quinquenales hasta las reformas de liberalización y globalización. Aunque ha habido logros notables, la gestión de desigualdades y desafíos persistentes sigue siendo una prioridad en el proceso continuo de desarrollo económico del país. Guerras con Pakistán. La India ha estado involucrada en varias guerras con Pakistán desde su independencia en 1947. Aquí se resumen las principales guerras y conflictos armados entre ambos países. Primera Guerra Indo-Pakistaní, 1947 a 1948. Causa. El conflicto estalló poco después de la independencia en 1947 debido a disputas territoriales en la región de Jammu y Cachemira.
Resultados: el conflicto llevó a la partición de Jammu y Cachemira, con la creación de la línea de control. Segunda Guerra Indo-Pakistaní, 1965. Causa: tensiones renovadas sobre Cachemira y disputas territoriales llevaron a un conflicto armado. Operación Gibran. La guerra incluyó la Operación Gibran, una serie de enfrentamientos militares en la región de Rann de Kutch. Resultados: en 1966 se firmó el Acuerdo de Tashkent, mediado por la Unión Soviética, para poner fin a las hostilidades. Guerra Indo-Pakistaní de 1971. Causa: la guerra fue el resultado de tensiones políticas y lingüísticas en Pakistán Oriental, ahora Bangladesh, y la represión militar pakistaní. Independencia de Bangladesh. La guerra llevó a la independencia de Bangladesh y la creación de un nuevo país. Instrumento de rendición. El 16 de diciembre de 1971, Pakistán Oriental se rindió, lo que llevó a la creación de Bangladesh. Este día se conoce como el Día de la Victoria en Bangladesh. Kargil, 1999. Causa: el conflicto se originó en la región de Kargil en la disputada zona de Cachemira. Operación Vijay. La India lanzó la Operación Vijay para expulsar a las fuerzas infiltradas respaldadas por Pakistán. Resultados: después de intensos combates, la India logró retomar la mayor parte de los territorios ocupados. Tensiones posteriores, ataques terroristas y tensiones fronterizas. A lo largo de los años, las relaciones han estado marcadas por ataques terroristas y tensiones en la frontera, como el ataque a la base de Uri en 2016. Guerra de Kargil y desarrollos posteriores. Retorno a la diplomacia. Después de Kargil, las relaciones entre India y Pakistán se volvieron tensas, pero ambos países han buscado periodos de diálogo y diplomacia. Desafíos pendientes. La disputa sobre Cachemira y las cuestiones relacionadas con el terrorismo han sido desafíos continuos en las relaciones bilaterales. Las guerras y conflictos entre India y Pakistán han tenido un impacto significativo en la región y han influido en las dinámicas geopolíticas del subcontinente. Aunque ha habido intentos de diálogo y resolución pacífica, las tensiones persisten en ciertos asuntos clave, y la relación sigue siendo compleja. Emergencia, 1975 a 1977, la emergencia en la India, que tuvo lugar entre 1975 y 1977, fue un periodo crucial en la historia política del país. Aquí se presentan los aspectos clave relacionados con la emergencia. Causas: tensiones políticas. La India experimentó tensiones políticas y económicas en la década de 1970, incluyendo conflictos internos y disturbios. Desafíos para el gobierno de Indira Gandhi. La primera ministra, Indira Gandhi, enfrentó desafíos políticos y legales, incluida la impugnación de su elección en 1971. Declaración de la emergencia, 1975, decisión de Indira Gandhi. El 25 de junio de 1975, Indira Gandhi declaró un estado de emergencia, suspendiendo varias libertades civiles y disolviendo el Parlamento. Motivaciones. La declaración de emergencia se justificó oficialmente como una medida para mantener la estabilidad interna y abordar amenazas a la seguridad. Medidas durante la emergencia. Censura y represión. Durante la emergencia, se impuso censura a la prensa y se tomaron medidas represivas contra la oposición política y activistas. Arresto de opositores. Líderes de la oposición y activistas fueron arrestados y se tomaron medidas para consolidar el poder central. Suspensión de derechos civiles. Suspensión de libertades civiles. Durante la emergencia, se suspendieron derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Elecciones durante la emergencia, 1977, convocatoria a elecciones. A pesar de la emergencia, Indira Gandhi convocó a elecciones generales en 1977. Derrota en las elecciones. En las elecciones de 1977, el Partido del Congreso, liderado por Indira Gandhi, sufrió una derrota significativa. Fin de la emergencia. Retorno de la democracia. Después de las elecciones, la emergencia fue levantada y se restauraron las libertades civiles. Formación de un nuevo gobierno. Morarji Desai asumió como primer ministro encabezando un gobierno liderado por la coalición Janata Party. Impacto y legado. Críticas y reflexión. La emergencia fue objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional, y sus impactos en la democracia india fueron objeto de reflexión.